Bien, amados hermanos, hoy día es la clase número Buena, 7, es la clase número 7, 27 de agosto. El martes pasado, por razones obvias, yo les comenté, no pude estar presente, pero ya estamos acá, en el calor de esto, lo que yo llamo el mar de la teología, y con la posibilidad de que nos podamos sumergir un par de metros más y que podamos aprender de lo que Dios quiere enseñarnos el día de hoy. Y hoy día lo que vamos a ver va a ser terminar de ver la idea central de un sermón, y vamos a ver la idea exegética, la idea predicable y algunos principios prácticos, ¿ya? Entonces, permítame ir. em, ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje de hoy día? El OA que llamamos algunos. El primero es tener la claridad de lo que es la idea exegética. ¿Y cuál es el objetivo de la idea exegética? Bueno, que la audiencia comprenda el significado y el propósito del pasaje bíblico. Por eso que tenemos que estudiar el pasaje o los pasajes que vamos a predicar. No sacamos nada con estudiar el pasaje si no lo aplicamos, no sacamos una idea exegética de algunos versículos. Y luego tenemos la idea predicable o la idea homilética. En algunos textos de estudio aparece como idea predicable y en otros aparece como idea homilética, ¿ya? ¿Y cuál es la idea homilética o idea predicable? Que los oyentes puedan aplicar el mensaje bíblico a su vida diaria, lo que algunos también llaman la contextualización, ¿ya? ¿Y cuál es el otro objetivo? La transformación espiritual, es decir, un llamado a la acción o principios prácticos. ¿Qué es lo que hace un principio práctico? Después que usted en su división habló de la idea exegética, luego usted habló de la idea de la contextualización y cómo aplicar, ¿cierto? Lo que usted explicó muy bien porque hizo el estudio. Usted dice, bueno, y de aquí vamos a extraer algunos principios bíblicos. O Pablo nos llama a la acción, Pablo nos llama a que debemos predicar el evangelio. Bueno, esas son las frases que se utilizan para lo que se denomina llamado de acción. Eso es lo que vamos a intentar, amados hermanos, ver el día de hoy. Estas tres ideas. Esperen un segundo. Alguien me está llamando, pero que... Ya, disculpen, no sé quién era, pero ya. Eh, Vamos entonces ahora a lo que nos convoca y prácticamente el contenido de hoy día tiene que ver con la elaboración del bosquejo, la introducción, la ilustración, la aplicación y la conclusión. Y el tipo de sermón, no sé si lo vamos a alcanzar a ver en este curso, porque lo que a mí me interesa es que usted tenga claro que el mensaje por excelencia es el mensaje expositivo. Si usted quiere predicar un sermón temático, tiene que ser expositivo. Si usted quiere predicar un sermón bibliográfico, tiene que ser expositivo. Si usted quiere predicar un sermón doctrinal, tiene que ser expositivo. ¿Y qué significa qué significa o qué es un sermón expositivo? Bueno, esto es lo que vimos la semana pasada, ¿ya? Así que esto es archisabido. Eh, y ahí vimos la semana pasada la elaboración del bosquejo, ¿ya? O sea, ya comenzamos a elaborar el bosquejo, acuérdense, ¿cierto? Y decimos ya a manera de introducción cuál es la tarea del predicador. En el fondo, la tarea del predicador es servir de puente entre los escritores de la Biblia y una congregación contemporánea. Es decir, pasar de la idea exegética, que es la idea original, a una idea predicable o contextualización o una idea homilética, que en el fondo es el mensaje que yo le entrego a la iglesia. En el fondo es explicar lo que dice la Biblia. La idea predicable es lo que dice la Biblia. Por eso tiene que conocer bien su Biblia y cómo interpretarla. Es saber un poco de teología, saber un poco de historia y saber algo de las costumbres de los tiempos bíblicos. Para eso, si no hemos hecho un curso de historia bíblica, si no hemos hecho un curso de teología sistemática 1, 2 o 3,
sería bueno que usted empezara a estudiar su Biblia, porque no tan solo debemos interpretar la Biblia, sino que también debemos tener una visión clara de la teología. Ahora, otra cosa que es importante es, entonces, cada mensaje bueno tendrá dos aspectos. Uno, como decía, explicar lo que dice la Biblia, ¿ya? Y para eso, como decía, tenemos que conocer lo que ese mensaje, ese texto que nosotros seleccionamos, dice. Y lo otro es ilustrarlo y aplicarlo a la vida de la congregación. Cuando yo digo ilustrarlo, lo ideal en que en cada división o en la misma introducción, yo puedo utilizar una historia bíblica o una historia real de alguien, de un misionero, de alguien que pueda potenciar mi introducción. Entonces, las ilustraciones son súper poderosas a la hora que yo quiero potenciar una idea en particular. Y lo otro, aplicarlo en la vida de la congregación. ¿Ya? Sermón expositivo, ¿ya? ¿Y qué es lo que es un sermón expositivo? En el fondo, ahora, hagámonos algunas preguntas antes de continuar. ¿Por qué insistir, cierto, en seguir predicando la palabra y esforzándonos por hacerlo cada vez, cada vez mejor? Porque al predicar de manera expositiva, estamos en el fondo extrayendo. Leía un artículo en la semana de que el objetivo de la predicación expositiva es ir a la mente de Dios. ¿Cuál fue el propósito que Dios tuvo para inspirar a los escritores en ese pasaje en particular? Y me pareció súper interesante. Yo dije, se lo voy a compartir con ustedes. El sermón expositivo lo que busca es sumergirme en la mente de Dios Amén. para extraer lo que Dios quiso señalar en ese pasaje en particular. Por eso que la etapa previa a la exposición, a la comunicación del sermón, es ardua. Esa es la tarea que nos permite un sermón expositivo. Ese es el trabajo que ustedes tienen que desarrollar, ¿ya? Ahora, eso es lo que es un sermón expositivo, básicamente. Mire, quiero, espérense un segundo, ¿va? ¿Va? Bueno, vamos a ver la estructura de un sermón, pero antes, este era un video chiquitito que había. ¿Qué pasó con el video? Espérenme un segundo. ¿No? Uh, se me fue. Se me fue, po. Ay, era un video donde yo. A ver, espérenme un segundo. Esto tiene que funcionar. Esto tiene que funcionar. Amén. Ay, qué lástima. No, no me puede resultar. A ver, ¿qué pasó? Se supone que tiene que irse esta cosa. Ya. Aquí era un video, ¿cierto? Donde yo iba explicando que ya llevamos mucho tiempo en la carretera de la exposición. Y al final de esta carretera, ¿cierto? Nos vamos a encontrar con un sermón, ¿ya? Y ese sermón debe tener esta estructura, amados hermanos, esta. El texto bíblico, el título del sermón. Fíjese que varios trabajos que ustedes me enviaron, a excepción de dos trabajos, uno de la hermana Elizabeth, que estaba muy bueno, y el otro no me recuerdo, pero no mencionaban el título del sermón. Cuando yo me he cansado de señalar, indicarles que lo primero, después de tener mi texto, yo le pongo, lo estudio, me familiarizo con el texto, indudablemente que yo tengo que ponerle un título. Juan 3:16, ¿de qué habla? Del amor de Dios. ¿El título cuál será? El amor de Dios reflejado en las Escrituras, por decirlo de una manera. ¿Mm? ¿Y qué es lo que es y luego de eso, en mi cuaderno está
la frase idea central del texto, de este texto. ¿Y qué es lo que es la idea central? Por definición, la idea central es una declaración clara y concisa que encapsula el mensaje principal del pasaje bíblico o de los pasajes bíblicos. Por ejemplo, cuando analizábamos Romanos capítulo 5, que fue el texto que ustedes desarrollaron la semana pasada, la idea central era la justificación por la fe. Estaba condensado en esa frase, la justificación por la fe, en los primeros 11 versículos. O los beneficios, mejor dicho, de la justificación por la fe, porque a través de la justificación por la fe teníamos todos estos beneficios. Pasamos a ser amigos de Dios, fuimos liberados de la ira y un montón de cosas. Entonces, la idea central es una declaración clara y concisa que encapsula el mensaje principal del pasaje bíblico. Representa, por lo tanto, el punto esencial que el predicador busca transmitir a los oyentes. Tiene varios propósitos que tengo en mi cabecita. Uno, que tiene que ser, debe tener una claridad, debe ser coherente con el mensaje. Yo no puedo hablar, por ejemplo, de Romanos 5, del 1 al 11, del amor de Dios, solo del amor de Dios, porque ahí está contemplado no solo el amor de Dios, sino que todos los beneficios de la justificación por la fe. ¿Me entiende? Entonces, luego nosotros tenemos en mi bosquejo, después que yo busqué la idea central, después que estudié, hice la observación, el análisis, la interpretación, yo ahora empiezo a bosquejar. Le pongo título a este sermón, busco la idea central y aparece la introducción al sermón. ¿La introducción qué es? Es la sección inicial del sermón, que prepara al oyente para el pasaje bíblico que se va a exponer, que usted lo va a comunicar. Establece el contexto y proporciona una transición suave hacia el desarrollo del mensaje. ¿Cuál es el propósito de una introducción? Es captar la atención del oyente. Atrae el interés de la audiencia con un gancho de relevante. Por ejemplo, una vez prediqué sobre Romanos 5, que habla del amor de Dios, en uno de esos pasajes, y dije, y mi título era este, o la introducción era más o menos así. Yo decía, Dios me ha hecho la vida imposible, porque yo tenía una vida, ahí estoy introduciendo, yo tenía una vida medianamente tranquila, no tenía grandes sobresaltos, y apareció este señor llamado Dios a mi vida, y me la transformó, y ahora me llené de problemas. Algo así, me acuerdo que puse como una historia que potencié yo, y después expliqué por qué. Bueno, pero eso es para otra oportunidad. Entonces, ¿cuál es el propósito de una introducción? Es captar la atención del oyente, atraer el interés de la audiencia con un gancho relevante, como una anécdota, una pregunta o una ilustración. Establecer contextos, ¿cierto? Uno en la introducción ofrece información sobre el pasaje bíblico. Por eso que a algunos de ustedes les dije que en la introducción, después que usted estudió concienzuda y responsablemente el texto que va a predicar, usted estudia el contexto histórico, el contexto cultural, el contexto literario, usted hace un un breve resumen de 1 o 2 minutos, y después salta a usted a una historia, a una ilustración potente que atraiga al oyente. Ilustraciones, hermanos, hay libros que se han escrito de ilustraciones. Usted puede inclusive buscar en internet ilustraciones sobre el amor de Dios y le van a aparecer una cantidad impresionante. Ilustraciones sobre la justificación por la fe, y usted va buscando, el que busca encuentra. Luego de la introducción al sermón, ya está, bueno, aquí está. Hay un breve contexto cultural e histórico, un breve, de 2 o 3 minutos. El libro de Filipenses, que es llamado la Carta del Amor. Pablo lo escribió desde la cárcel cuando estaba en Filipo. Yo introduzco.
Llevo al oyente a que se transporte a la cárcel cuando Pablo estaba escribiendo ahí engrillado y escribe esta carta del gozo. Más o menos entiendan la dinámica, ¿cierto? Pueden buscar una ilustración. Hay varios misioneros que han sido encarcelados, entonces usted busque las historias de los misioneros que han sido encarcelados y busque esta historia y usted la potencia diciendo, existe en la historia un misionero, ¿cierto? Que fue a la China y fue apresado, tal como el apóstol San Pablo. Usted lo que está haciendo ahí es un breve contexto cultural histórico y después usted lo potencia con una breve historia que potencie la introducción. Y luego de eso viene la famosa frase de transición. Ahora, eh, cuando yo hablo de frase de transición, es, es re importante, amados hermanos, entender lo que es la frase de transición. Todo mi sermón tiene tres frases de transición. Esta es la primera. Cuando yo digo, amados hermanos, luego de esta introducción donde el apóstol San Pablo hizo tal cosa y la vida del misionero hizo tal cosa, quiero compartir con ustedes en esta mañana tres ideas que nos van a hacer entender cuál es el propósito que Dios tuvo para inspirar al apóstol San Pablo a escribir esta carta. ¿Qué estoy haciendo yo ahí, mi amado hermano? Estoy señalando una frase de transición entre la introducción y lo que viene después. ¿Y qué viene después de la introducción? Mi desarrollo. Y pongo en mi cuaderno, punto 4, desarrollo del sermón. Aquí estamos bosquejando. Todavía no vamos a comunicar el sermón. En el desarrollo del sermón vienen las divisiones, que pueden ser que pueden ser dos o más. No puede ser una. Lo ideal es que sean dos, tres, no más de 4 o 5 divisiones debiera tener un sermón. No más de 5 divisiones, ¿ya? O si no, su sermón va a ser una clase bíblica. ¿Mm? Entonces usted trate de resumirlo en unas 3 o 4 divisiones y hasta por ahí nomás. ¿Y cuál es el objetivo de la división? La división del sermón son los subtemas, es decir, de una manera, o secciones principales que dividen el contenido del sermón en partes claras y organizadas. Fíjese que cada división trata un aspecto particular del pasaje o los pasajes que usted estudió y contribuyen a la comprensión, escucha bien, y aplicación del mensaje central. Pero la idea central es el límite, perdón, déjeme cambiar el color para que sea más simpático. La idea central del texto es mi columna vertebral. Yo todo lo que hago tiene que estar en base a la idea central, ¿ya? Por lo tanto, las divisiones, el propósito es clarificar el mensaje, organizar la exposición e enfatizar algunos puntos claves. Y vamos a ir viendo cuáles. Dentro de la división, de la primera división, yo debo extraer mi idea exegética, trabajo que yo ya hice. Yo aquí no voy a estudiar el versículo 1 y 2 y el 3 y 4, que es la segunda división, lo voy a estudiar en este momento. Yo ya lo estudié ya. Y en mis notas de estudio, de mi cuaderno, que estudié, ¿cierto? El texto, ahora digo, el versículo 1 y 2, la idea exegética es esta. Y yo digo, hermanos, en los primeros pasajes, ¿cierto? De este capítulo número 1 de Romanos, en los primeros pasajes, Pablo, en el versículo 1 y 2, y ahí yo empiezo a relatar mi idea exegética. Y luego yo digo, viene la idea predicable o la idea homilética. Y ahí yo digo, hermanos amados, de la misma manera que Pablo en estos dos versículos nos habla de el evangelio de la gracia, nos habla del evangelio, nosotros así, usted como iglesia, yo como iglesia debemos. ¿Se da cuenta? ¿Qué estoy haciendo yo? Transportar la idea exegética a una idea predicable.
y yo ahí estoy comunicando el mensaje. Luego viene algunos principios prácticos dentro de la división que yo puedo extraer también, puedo también potenciar mi idea predicable o algún llamado a la acción, amados hermanos, así como Pablo le encareció a Timoteo ahí en su segunda carta, de la misma manera yo quiero ya hacerle un llamado de acción para que usted al momento de salir de esta congregación, usted pueda ir encarecidamente. Dios a usted le está dando el trabajo de predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. ¿Se da cuenta? ¿Qué estoy haciendo ahí? No tan solo le enseñé a la iglesia lo que Pablo dice en esos versículos de Timoteo capítulo 4, los primeros dos versículos, no tan solo le transmití la idea predicable, es decir, cuál fue la intención del autor, pero ahora lo contextualizo a este tiempo. ¿Qué es lo que hago? Un llamado a atención, un llamado a la acción. Hermanos, les llamo a la acción, por poner una manera. Luego viene una frase de transición, que esta es la segunda frase de transición. Esta es la primera. Yo expuse el sermón, ya a esta altura van unos 35 minutos, por ahí más o menos, y yo digo lo siguiente. Para finalizar nuestro sermón, amados hermanos, o para concluir nuestro sermón, y ahí viene la conclusión. ¿Y qué es lo que es la conclusión? Bueno, la sola palabra lo dice, pero la conclusión em, debiera hacer un pequeño resumen, ¿cierto? En el fondo es un mensaje, o perdón, en un mensaje positivo, ¿cierto? En esta sección final del sermón, que resume el mensaje principal, yo refuerzo los puntos claves, refuerzo un poquitito la idea exegética de la primera división, de la segunda división, y ofrezco una llamada a la acción o reflexión. Ahí es donde yo oro, hermanos amados, acompáñenme a orar. Y uno oro por los hermanos para que Dios los convenza de la necesidad de salir a predicar. Señor, llena nuestras lámparas con ese fuego precioso que tuvieron, ¿cierto?, en la iglesia primitiva, y que nosotros el día de esta mañana salgamos con el ímpetu y pone en nosotros. ¿Ve? ¿Qué hago yo ahí en la conclusión? Después que yo hice un pequeño, mini sermón y hago un resumen. En el fondo, la conclusión es la parte final del sermón, que resume el mensaje principal, recapitulando los puntos claves del pasaje bíblico y ofreciendo una respuesta práctica o una respuesta espiritual para la audiencia. Hermanos amados, esto es un sermón expositivo. Esto debiéramos tenerlo claro, clarito, clarito. Si usted participó de este curso, a esto tiene que llegar usted, a esto. Bien. Esto yo le pedí que lo leyeran, pero en el fondo, mire, Spurgeon decía que llegará el día en que en lugar de haber pastores alimentando a las ovejas, habrá payasos entreteniendo a las cabras. Y usted basta con que se pegue una vueltecita por internet, sobre todo por Facebook, y se va a encontrar que Spurgeon hace 100 años atrás tenía mucha razón. Y ojo, esto Spurgeon lo dijo hace 100 años atrás. Donde quiera que uno esté, donde quiera que uno viaje en este mundo, habrán hombres y mujeres en las iglesias que cuidan y pastorean bien a sus ovejas. Pero lamentablemente habrán algunos, Guillermo Maldonado, Cash Luna, Dante Gebel, que son meros payasos distrayendo y divirtiendo y hasta trasquilando a sus cabras. Por eso creemos que el mejor método para predicar la palabra de Dios es la predicación expositiva. La importancia, mire, ya, yo voy a, todo esto es lectura, todo esto yo prefiero, amados hermanos, déjenme terminar de buscar lo que quiero hacer. Ya, espérenme un segundo, déjeme buscar
La segunda parte. Todo lo que viene después es lectura, hermanos. La ventaja de la predicación expositiva, todo eso yo tiene que leerlo. Yo creo que explicarle eso acá para mí es perder el tiempo porque prefiero enseñarles lo práctico de la predicación expositiva, la definición del sermón expositivo. Por eso les mandé la lámina temprano, son 86 láminas de estas 3 últimas clases. Pero lleguemos hasta aquí. Déjeme, hasta aquí yo creo que es bueno que sigamos viendo. Déjeme compartir. Ya. Ahí, bueno, vemos una taza de leche, o sea, una taza de café de este señor que está ahí y nos trae un mensaje. Este señor dice, las 4 etapas en el sermón expositivo. Más allá que tenemos claro el bosquejo, hay 4 etapas. La familiarización. ¿Qué es la familiarización? ¿Se acuerda cuando yo les decía que usted tiene que leer por lo menos unas 100 veces el pasaje bíblico que usted va a estudiar? Usted come con el pasaje, se acuesta con el pasaje, va al trabajo con el pasaje. Todo lo que haga usted en el día, el pasaje. Es decir, se lo tiene que prácticamente aprender de memoria. Usted se familiariza con el pasaje, ¿ya? Toma contacto con el texto y empieza a estudiarlo. Y aquí viene la parte que yo hablábamos. Dentro de la familiarización, usted, usted abrió el cuaderno de su nota de estudio, usted vio el pasaje. Esto ya lo hicimos, yo esto solamente estoy haciendo una recapitulación, que son los 4 pasos del sermón expositivo. Usted observó el pasaje, buscó las frases más relevantes para usted, buscó algunos verbos para ver en qué modo estaban, si estaban en modo imperativo, en modo pasivo, qué acción tenía, si era una acción pasiva, una acción... y usted, hasta que llega a la interpretación, que es la segunda etapa del sermón expositivo, donde usted interpreta el pasaje. Para interpretarlo, usted tiene los contextos. ¿Se acuerda cuando veíamos esta luna estas ondulaciones con Romanos 8:28, qué viene primero, qué viene después? Todo eso, ¿se acuerdan? Que analizamos qué es lo que era el contexto. Y yo les di una tarea, y muchos de ustedes, inclusive en algunos pasajes, usted creía una cosa, pero cuando usted estudió el contexto, quería decir otra cosa. Luego viene la formulación, de aquí a donde yo desarrollo el sermón, y ahora, porque el bosquejo, lo que tiene en su cuaderno, en su computador, es el bosquejo y nada más. Y después viene la última etapa del mensaje positivo, que es la comunicación. Bien, esto también yo se lo enseñé, lo voy a pasar, pero quiero que lo vea. Este es la familiarización. Yo selecciono el texto, lo observo, ¿ve? Y esto es para que usted lo lea. Hermano, por favor, léalo tranquilamente en su casa. Yo esto no lo he enseñado todas las clases. Todas las clases le he hablado de que cuando yo selecciono el texto tengo que orar, tengo que, en lo posible, ayunar, familiarizarme, leerlo en 4 o 5, en todas las versiones posibles. Herramientas tenemos, los estudios. Déjeme saltarme porque ya después nos vamos a la segunda. ¿Me está viendo ahí? Vamos a la segunda parte, a la etapa de la predicación expositiva, que es la interpretación, donde yo interpreto el pasaje. Yo lo entiendo el significado del pasaje, y esto también lo estudiamos. Yo solamente estoy recapitulando para llegar a la última etapa, ¿cierto? ¿Ya? Y después yo me voy a la lámina, deje acordarme cuál era. Por acá está. Ahí está. Esta es la lámina que yo quería llegar, me equivoqué con la anterior. ¿Me están viendo ahí ustedes? Sí, ya. Bueno, Felicidades. ahí está, ¿ve? Las 4 etapas en el sermón. Entonces, yo ya hice esa, la interpretación la tengo lista y la formulación está lista. Y ahora viene la comunicación. Y en la formulación, ¿cierto? Viene la idea central, que ya lo hablamos en el bosquejo, pero quiero ahondar un poquito más en el tema de la idea central, porque algunos me preguntaron, ¿cómo extraigo la idea central? Mire, un paso
más en nuestro proceso hemos dado los tres primeros, ¿cierto? El análisis, la observación y la interpretación. Ahora, la importancia de la idea central nace de mi estudio. Luego la idea exegética y la idea milética, que yo ya les hablé ya de estas tres cositas que son importantes en su sermón. ¿Mm? En la formulación se necesita encontrar cuál será el mensaje que hemos de predicar y comunicar y la forma en que lo vamos a desarrollar en el púlpito. Debe buscarse una idea, un concepto, en el fondo una idea central. La idea central tiene que ser lógica, coherente y clara. Esto equivale a decir que un buen sermón debe tener una idea central y un bosquejo, o si no, no va a ser un buen sermón, parece. Un buen sermón que Dios lo use debe tener una idea central y un bosquejo. Si usted dice que va a hablar de la justificación por la fe, no termina hablando de, no sé, estoy pensando de Génesis. Si usted quiere predicar sobre la justificación por la fe, no termina hablando de Apocalipsis, no termina hablando de alguna experiencia suya, no. A usted lo debe seguir la idea central y su bosquejo tiene que estar basado en la idea central. ¿Qué es la idea central? Bueno, tiene tres componentes, tiene un pensamiento de un texto, un sujeto y un complemento. Esto creo que lo vimos someramente en clases pasadas. La idea central, amados hermanos, surge del pasaje bíblico. Se refiere a la tesis principal de la enseñanza, es el argumento, el pensamiento principal que hay que comunicar. Ay, me sé que me había cortado. Es el meollo del mensaje en cierto sentido. El corazón del discurso es la afirmación central que da sentido a todo el ejercicio verbal. Aquí yo explico qué es lo que es el pensamiento del texto, doy algunas ideas. Por ejemplo, mire, la idea central de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda y más tenga vida. ¿Cuál es la idea central acá? Bueno, veamos el pensamiento del texto. La esencia de este pasaje es que el amor de Dios por la humanidad es tan grande que sacrificó a su Hijo para ofrecer la vida eterna a todos los que creen en él. Aquí la idea fundamental o la idea central, ¿cuál es? El amor sacrificial de Dios y la promesa de vida eterna para los creyentes. Mi sermón tiene que estar basado en estas ideas. No puedo empezar a hablar de, no sé, pues, de David y Goliat, de la onda de David. No puedo hablar de Jeremías, de Isaías. Yo tengo que basar mi predicación sobre Juan 3:16, sobre la idea central o fundamental, que es el amor sacrificial de Dios y la promesa de vida eterna para los creyentes. Y me baso en esto. Luego viene dentro de la idea central, bueno, aquí hay otra idea central extraída de Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan bien, esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Pensamiento del texto. La esencia de este pasaje es que Dios, en su soberanía y amor, obra en todas las circunstancias de la vida para el bien de aquellos que le aman. Este pasaje no es para todos y que están llamados según su propósito. ¿Quiénes están llamados según su propósito? Solo los hijos de Dios, ¿cierto? La idea fundamental aquí es la confianza en la providencia divina, asegurando a los creyentes que incluso en las dificultades Dios está trabajando para su bien y conforme a su plan. Por lo tanto, Amén. la idea central es esa, que que es la confianza en la providencia divina. Esa es la idea central de este pasaje. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál es la idea central de acá? Bueno, el pensamiento del texto es el pensamiento principal de este pasaje es que la fuerza y la capacidad para enfrentar cualquier desafío provienen de Cristo, no de usted, no de sus capacidades. La esencia del mensaje es que a través del poder y la fortaleza de Cristo, que Cristo otorga,
Él lo otorga. Los creyentes pueden superar cualquier dificultad o alcanzar cualquier objetivo que se proponga, ya que su fortaleza es la que les capacita para ello. Entonces, para mí la idea central, parece que no la anoté acá, es que solo a través de la capacidad que da Dios o que da Cristo, podemos enfrentar los desafíos de la vida. Esa sería para mí una idea central de este pasaje. Entonces, de esa idea, yo empiezo a bosquejar, buscar una ilustración y todo lo que viene después. Aquí creo que puse otras ideas más. Luego, la idea central está el sujeto. Esto tienen que leerlo nomás, hermanos. Y les va a quedar clarito, pero con los ejemplos que le he dado, amados hermanos, yo creo que es suficiente para que usted ya empiece a trabajar, a buscar de sus sermones que tiene guardadito por ahí, empiece a decir, "Ay, yo no tenía la idea central de este sermón, la voy a buscar". Y la busca. Y aquí hay ejemplos para que le pueda ayudar. Y aquí está el complemento, que son los 3 elementos que debe contener una idea central. A lo mejor es mucho tecnicismo, pero yo sé que usted va a tener la capacidad al unísono, ¿cierto?, de tener su idea central. Por lo tanto, la idea central, la primera cosa para preparar un buen sermón es tener un mensaje definido. Antes de proceder a la preparación de un sermón, todo predicador debe responder esta sencilla pregunta: ¿de qué voy a hablar? Una vez definido claramente el tema sobre el cual se va a hablar, lo cual el predicador debe estar en capacidad de definirlo con facilidad en palabras. Si usted quiere que alguien entienda su mensaje, pero lo que debes entender usted, entonces debe hacerse la siguiente pregunta: ¿Por qué voy a, ¿por qué voy a hablar de este tema? ¿En qué fin deseo lograr? Y eso lo da la idea central. El tema o idea central no solo debe abarcar lo que va a decir, sino que debe excluir todo lo que no tenga que ver con el asunto. De ahí es donde vienen las chimichufles de algunos predicadores y empiezan a hablar de su experiencia, que tuvo un sueño, que tuvo una visión, que Dios me llevó al cielo y que supe por allá que hay un niñito que Dios supuestamente lo llevó al paraíso. Eso son puras pamplinas nomás, hermanos. Son voladeros de buses del diablo que quiere que usted no estudie, porque en ninguna parte de la Biblia dice que Dios en este tiempo va a llevar a alguien al paraíso. Si lo que tengo es un texto bíblico como base para el tema que se va a tratar, entonces tenemos que recordar las sencillas y reglas de hermenéutica haciendo las siguientes preguntas. ¿Qué dice? ¿Qué significa? Es decir, la idea exegética. ¿Qué aplicación tiene para mi vida? De aquí son algunas ideas de cómo yo puedo obtener mi idea central. ¿Qué más le puedo aportar? Aquí hay algunos ejemplos también de idea central y cómo yo extraje la idea central de este texto de Esdras 7:10. Mire. Esdras 7:10 dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Cuál es la idea central acá? ¿Alguien se atreve? Corazón. ¿Ah? El corazón. No, fíjese, porque Esdras había preparado su corazón. Aquí está hablando su actitud. Preparó su corazón, sus emociones. ¿Para qué? Para inquirir, es decir, para estudiar la ley de Jehová. ¿Y para qué más? Para cumplirla. Para cumplirla tenía que inquirirla, Enseñar. estudiarla. Ya, por ahí va, y tenía que cumplirla. Y luego de que él las cumpla, Enseñar. enseñarlas en Israel sus estatutos y decretos. Entonces la idea central está acá abajo. Esdras se dedicó por completo a estudiar, enseñar y poner en práctica la ley de Dios. ¿Se da cuenta? La Sí. idea central debe salir del mismo texto. Wow. ¿Mm? Otra más, otro ejemplo. Aquí hay otro ejemplo. Mire, Ageos 1, del 1 al 4. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Vino palabra ya. Esta es una frase para mí importante.
de Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josafat, sumo sacerdote. Ya había un sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos. O sea, aquí hay una anunciación, Ujú. diciendo, este pueblo dice, aquí hay un juicio que está emitiendo el profeta. No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. O sea, aún no era tiempo. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, perdón, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar de vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Y aquí este es lo que Dios le dice al pueblo. El contexto creo que lo conocemos. Aquí el pueblo estaba desanimado, no estaba ni ahí, se preocuparon solamente de sus casas y dejaron el templo abandonado. Entonces, ¿cuál es la idea central? Está acá abajo. Después del exilio, el pueblo no se dedicó a la construcción del templo, dedicándose solo a sus casas, y Dios les llama la atención. ¿Cómo se las llama? Con esta pregunta. ¿Es para vosotros tiempo? ¿Para vosotros? ¿De habitar en vuestras casas artesonadas? ¿Y esta casa está desierta? ¿Qué casa? La casa de él. Y ahí, ¿cierto? Templo. Ahí Ageo tiene una relevancia en la historia. ¿Eh? Ahí sí tengo otro ejemplo. Ahí hay otro ejemplo. Mire. Juan 3:16, porque de tal manera, este ya lo vimos ya. El amor de Dios se demostró hasta el punto de que se entregó su único hijo con el propósito de que todos los que creen en él no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Aquí está la idea central. Y mi sermón de Juan 3:16 de la idea central. Resumen de la idea central. La idea central es un elemento de inestable valor, inestimable valor, perdón, Inestimable. y de suprema necesidad en la predicación. Su idea central, perdón, sin idea central no puede haber ni sermón ni mensaje. Sin idea central no hay control. Sin idea central el predicador dirá lo que desea y no lo que el texto dice. Y ahí la importancia, amados hermanos, de que lo primero que usted pone en su bosquejo es la idea central. Y luego de eso, ¿cierto? Yo hago las divisiones y empiezo a buscar en cada división la idea exegética y la idea predicable. Y yo creo que hasta aquí vamos a dejar, porque esto yo creo que lo vamos a tener que ver la próxima semana, porque yo quiero escucharle a ustedes ahora. ¿Mm? ¿Qué venía ahora? Un poquito el resumen de la idea exegética. ¿Qué es lo que es la idea exegética? Bueno, es el concepto o verdad bíblica que surge después de un estudio serio y responsable del texto. El resultado de la observación y la interpretación, y que se expresa en términos textuales de un tema y un predicado que dice o habla acerca del tema o sujeto. Eso lo vamos a analizar la próxima clase. ¿Qué venía después? Lo que estamos diciendo es que dicha idea surge del texto mismo. Por eso yo no puedo inventar, por eso tengo que estudiar, sumergirme, meterme. A ver, ¿qué es lo que hay? ¿Qué había aquí? Ejemplo número 1 de idea exegética. Hagamos esta idea exegética. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Qué se manifestó? La gracia de Dios, ¿cierto? Aquí son palabras que yo inmediatamente yo la encapsulo. ¿A quiénes? A todos los hombres. Enseñándonos que renunciando a la impiedad, o sea, ¿qué tengo que hacer para obtener la gracia de Dios y para que sea manifestada a mí a través de la Sencillar. salvación? Yo debo renunciar, Ya. renunciar. Y esta palabra es muy probable que esté, es muy probable que esté en un modo imperativo. ¿A qué tengo que renunciar? A la impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos, por lo tanto, ¿cuál es el resultado de todo esto? Que vamos a vivir en este siglo. Cuando habla de siglo, habla de era. Este siglo tiene, la era, no tiene que ver con los 100 años que nosotros conocemos como siglo. Está hablando, siglo tiene que ver, la palabra, no me acuerdo la palabra que usa el griego acá, pero tiene que ver con una era. Este siglo tiene que ver, y ahora me acordé, Aeon, la palabra, sí, pero la palabra siglo acá, gracias Pastor Israel, tiene que ver con la primera venida y la segunda venida de Cristo. Con eso tiene que ver la palabra siglo acá.
Desde que Cristo ascendió a los cielos y cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, es el siglo acá. Para que vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente. Justo. Entonces, ¿cuál es la idea exegética de acá? Bueno, aquí está. Lo que la gracia hace en nosotros. Esa es la idea exegética. ¿Ve? Eso es lo que hace. La gracia, ¿qué es lo que hace en el creyente? Lo regenera, lo atrae y todo lo que ya sabemos. ¿Ves que es importante también saber un poquito de teología? Aquí hay otros ejemplos, pero vamos a dejar la idea exegética hasta aquí, porque solamente quería entusiasmarlos para que la podamos ver, Ese está interesante. verlos bien. Después que llevamos cerca de 45 minutos de clase, yo quiero escucharlos ahora a ustedes. Está nuestra hermana Elizabeth, que tiene que predicarnos, pero solo hasta la frase de transición. ¿Es así, hermana Elizabeth? Sí, hermano Ya. Lizama. Escuchemos entonces atentamente a nuestra hermana Elizabeth. Bien, el texto bíblico que yo escogí. Hermana Elizabeth, ¿usted después se expone al escarnio de todos? Le pregunto No antes hay que... necesidad, no hay necesidad. No, me refiero a las críticas que le podamos hacer. Ah, no, claro, claro, A eso me claro. refería, a eso me refería. Ya, Encantada, encantada. ya, ok, Claro Son que perfecto. constructivas. Son constructivas. Sí, no, claro, esa claro. es la finalidad. Ya, dele nomás, yo voy a... Bien, el texto bíblico que escogí es Segunda de Samuel, capítulo 11, versículos del 1 al 5. Y dice así: Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Hasta allí el pasaje bíblico que escogí. El título que le puse: Restaurados por el amor de Dios. ¿Por qué restaurados? Porque David cometió una gran falta, pero luego él se arrepintió, le pidió perdón a Dios y hubo una renovación en él. Así que escogí ese título: Renovados por el amor de Dios. La idea central, recuerden que la idea central encierra el tema principal y a través de la idea central nos permite saber de qué va a tratar el trabajo o el exégesis. La idea central: el amor de Dios restaura al creyente cuando se arrepiente verdaderamente de su falta. Bien sencillo. La introducción. La introducción se divide en tres partes. La primera es el contexto del pasaje. En el contexto, lo que hice fue busqué qué fue lo que aconteció antes de ese pasaje y lo que ocurrió después del pasaje. Dice así: en el capítulo anterior, o sea, en el capítulo 10, Joab y el ejército de los valientes prevalecieron sobre los sirios y los amonitas, pero no ganaron una victoria decisiva. Esta victoria vino cuando David dirigió la batalla al final del capítulo. En el capítulo 11,
que es el que nos compete, David se quedó en Jerusalén y no asistió a la batalla, desobedeciendo el mandato de Dios. Esto trajo como consecuencia toda una serie de sucesos que provocaron el adulterio de David. Del versículo 6 en adelante, como la mujer quedó embarazada, el rey trató de que su esposo regresara a su hogar, pero al no lograrlo, planificó la muerte del mismo. Ese es el contexto. En cuanto a la historia breve, lo que yo hice fue que presenté el personaje principal, que es David, y dice así. La Biblia describe a David como un rey justo, valiente, apasionado, guerrero, músico, poeta, autor de la mayoría de los salmos, elegido por Dios mismo para gobernar al pueblo de Israel, pero también era el gran don Juan Tenorio de su época, lo que le va a traer grandes desgracias en su núcleo familiar. Y la frase de transición es, a continuación, se expondrán las causas que llevaron a David a cometer adulterio, las consecuencias del mismo, las oportunidades que tuvo para evitar su falta grave y cómo el amor de Dios restaura en esta historia y en nuestras vidas. Así es. Le damos un aplauso a nuestra hermana Elizabeth. ¿Cierto? Claro. Quedó claro, Gracias. ¿cierto? La idea central dirige el sermón. Dios restaura a aquel corazón que se arrepiente, ¿cierto? Como dice la idea central. El amor de Dios restaura al creyente cuando se arrepiente. Claro que sí. La Así pregunta es. es, ¿David se arrepintió? Claro que sí. ¿Lo restauró? Claro que sí. Las consecuencias igual las vivió. ¿Pero quiénes vivieron las consecuencias? Sus hijos. Pero eso es para otro sermón. Bien, por mi parte, yo no tengo reparos. Yo se lo dije a usted, ¿ya? No tengo reparos. Quizás este tecnicismo de la idea central traten de no mencionarla. Por ejemplo, la idea central de este sermón es tanto. No. Yo sé que usted lo hizo ahora por un tema académico, pero a mis hermanos, cuando tengan que predicar de esta forma expositiva, no mencionen, hermanos, y la idea central es esta. Usted menciona nomás. Usted la menciona. O puede decir el propósito de este sermón, también es más claro. No sé si alguien quiere decir algo sobre el sermón, la mitad del sermón de nuestra hermana Elizabeth. ¿No? Bien. Había otro hermano más. Yo, Hermana pastor. Marta, por favor. No, que la felicito y que pues se entendió claramente el propósito realmente del mensaje. ¿Sabes? No hubo que explicar demasiado, sino brevemente se pudo explicar y entender. Así es, así es. ¿Alguien más tiene que decir algo? Yo, Hermana Aliana. Aliana, Hermana yo Aliana, por favor. más bien era una solicitud para ver Dígame. si la hermana tiene a bien de compartir el bosquejo que preparó, compartirlo en el grupo de WhatsApp, tal vez como para verlo. En realidad está muy bonito y la felicidades, ¿verdad? A mí es un tema que me gusta mucho, digamos, pero me ha costado un poquitito la parte del bosquejo. Y ahora que escuché a la hermana, me gustaría como también ver si se puede desarrollar este bosquejo, ¿verdad? Porque está muy bonito el tema. Era esa solicitud que quería hacer. Sí, no hay problema. Yo creo que sí, hermana Elizabeth. Ahí. Sí, se lo Es envié más práctico. con mucho gusto. Y es práctico, Elizabeth. Gracias. Para mí es práctico, como lo dijiste. Hermana Catalina, ¿usted quería decir algo? Ah, ya pensé que quería decir algo. Bien. ¿Alguien más sobre el sermón? Hermano Lizama, yo quería decirles a los compañeros
que recuerden que esto que presenté es la primera parte de un sermón, viene siendo la parte introductoria. Y como Exactamente. es una introducción, es algo breve, algo sencillo. No es que uno va a rebuscarlo ni nada, no, algo breve. Exacto, 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 exacto. Gracias. Quiero mostrarles una cosa ahí en pantalla para que más o menos la tengamos clarita. Mire, Elizabeth llegó, nuestra hermana Elizabeth llegó hasta acá. Espérense un segundo, deje buscarlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Usted lo dijo. Ah, está. Ya, mire. Espérenme un segundo. Aquí estamos. Compartir. Creo, ¿no? Sí, espérenme un segundo. Ah, no. ¿Estoy? Bueno, no sé qué me pasa. Reanudar presentación. Ahí sí. Quería mostrarle. Ah, espérenme un segundo. Descartar. Ahora sí. Espérenme un segundo para que más o menos la hermana y como la aclaración que hizo usted, hermana Elizabeth, nos quede bien clarito. Miren, aquí está. Ya. Bueno, aquí está el video, mire. Aquí va el carrito, yo les estaba explicando, hermanos, llevamos varios kilómetros en este curso de aplicaciones positivas. Eso. Ya, pues no resultó, pues mire, ahora resultó. Ya. Ahí Es está el largo texto. el camino. Exactamente. Y ahí está el texto. Entonces, lo que nuestra hermana nos predicó, el título del sermón, muy bien, la idea central, otro check ahí, un 7, la introducción al sermón, otro 7, porque ya llegó hasta la introducción. ¿Y qué hizo la introducción? Habló un poquito del contexto cultural e histórico, de lo que le pasaba a David, una breve historia que potencia la introducción, inclusive metió ahí a David, ¿cierto? Como en Juan Tenorio, que muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que hizo ahí? Enganchó, ¿ve? Juan Tenorio, habló usted, ¿cierto, hermana Elisa? Sí, Todos pastor. Sí, sabemos, exactamente, todos sabemos sí. que Juan Tenorio era, todos sabemos quién era Juan Tenorio y David tiene esa característica. Y la frase de transición. Hasta ahí llegó la hermana Elizabeth. Entonces, la segunda parte del sermón es el desarrollo del sermón, las divisiones del sermón, la idea exegética de la primera división, la idea predicable de la primera división, el principio práctico, un llamado de acción, y después viene la frase de transición para la segunda división. Por ejemplo, hermanos amados, hemos visto la primera característica de este don Juan, que es David. Permítame ahora ir a nuestro segundo encabezado o a nuestro segundo punto de nuestro sermón de esta mañana. ¿Ve? Esa es una frase de transición donde yo dejo la primera división arriba y le digo a usted que voy a hablar de la segunda división. Bien. Alguien más tenía que exponer hoy día. Y la verdad es que dejé mi cuaderno en mi oficina. ¿Alguien más tenía que hacerlo? ¿Hermano Mario o no? Lizama, No. ¿Sí? Lizama. Hermana Marta. Es, sí, sí, sí. La parte de la estructura del sermón. Eso no se dijo. Le pregunto porque estoy confundida con lo que escribió ahí. Yo no expliqué esto. Deja ver. ¿Esto? No, yo, Por eso yo, sí lo explicó, pero entonces como yo tengo escrito aquí estructura del sermón, el texto, el título del sermón, idea central del texto. yo enseñé hasta aquí. Hasta aquí enseñé yo, Ok, la semana pasada. Todo esto sí, yo lo pero enseñé. sí, pero lo que dijo hoy fue. Ah, claro, lo que dije, lo que enseñé hoy día, enseñé hasta aquí. Hasta aquí. Hasta aquí enseñé, hasta la idea exegética. Nos falta la próxima clase, la idea predicable, los principios prácticos y las frases de transición que también las hemos ido viendo a la medida que han habido ejemplos. Sí, pero lo que dijo Elizabeth, hasta donde ella llegó. Ella llegó hasta aquí, pues, hasta la frase de transición. Hasta ahí llegó ella.
Ok, por eso. Todo es eso lo que quería. lo predicó nuestra hermana Elizabeth. Bien, me parece que los hermanos que tenían que exponer hoy día no están. Tengo a mi hermano Orellana, ¿está aquí? ¿No? No, no está. Ya mire, él me mandó su trabajo, yo le hice algunas sugerencias a su trabajo, que estaba basado en Nehemías, capítulo 2, versos 17 al 20. Yo voy a tratar de reemplazar al hermano Orellana, ¿ya? Yo soy un alumno, y después ustedes me dicen en qué me equivoqué, o algo que me puedan sugerir. Amados hermanos, luego de haber leído Nehemías, capítulo 2, versículos 17 al 20, he puesto como título a este sermón, la respuesta de un líder, acción y fe en medio de la adversidad. Nehemías demuestra cómo un liderazgo comprometido, impulsado por la fe y la determinación, puede superar los desafíos y promover un cambio significativo en tiempos de crisis. A manera de introducción, amados hermanos, en el año 445 a.C., Jerusalén estaba en ruina y su muralla caída. La comunidad judía que había regresado del exilio se encontraba desmoralizada y vulnerable. Nehemías, un copero del rey en Persia, recibe la noticia de la devastación de su ciudad natal y siente un profundo llamado a restaurar sus murallas. Sin embargo, para cumplir esta misión enfrentará oposiciones, desafíos y la necesidad de movilizar a su pueblo hacia una tarea monumental. Consideremos la historia de un joven emprendedor llamado Juan, quien soñaba con restaurar un barrio desfavorecido en su ciudad. A pesar de las críticas y la falta de recursos, Juan empezó con una visión clara y un plan estratégico. A través de trabajo duro, dedicación y fe en su misión, logró transformar el barrio en un lugar revitalizado, demostrando que la pasión y el liderazgo pueden, amados hermanos, convertir sueños en realidades, incluso en medio de las dificultades. Así como Juan enfrentó retos, Nehemías también tuvo que lidiar con adversidades para llevar a cabo su propósito de restaurar Jerusalén. Así como Juan transformó su comunidad a través de su liderazgo, Nehemías enfrentó y superó desafíos similares para restaurar la gloria de Jerusalén. Veamos en esta mañana cómo Nehemías abordó la tarea monumental que tenía delante. ¿Ve? ¿Qué hice yo ahí? Potencié una pequeña introducción enfocándome en el contexto histórico de cómo cuando Nehemías escribe este capítulo número 2, y lo potencio con una idea similar, que la extraje de algún lado, no me acuerdo de dónde la extraje de historia. Y mi frase de transición, así como Juan transformó su comunidad a través de su liderazgo, Nehemías, este personaje de la Biblia, enfrentó y superó desafíos similares para restaurar la gloria de Jerusalén. Veamos, amados hermanos, en esta mañana, cómo Nehemías abordó la tarea monumental que tenía delante. Y ahí yo empiezo con la primera división, la idea exegética, la idea predicable, alguna acción al llamado. Voy a la segunda idea, a la segunda división de mi sermón, y así sucesivamente. Este sermón me lo mandó mi hermano Orellana, de Bolivia, quien me dice que a veces le cuesta conectarse, pero él está siguiendo el curso, lo ve después que yo lo subo al canal de YouTube. Bien, ¿alguien más tenía que hablar en esta mañana, perdón, en esta noche, o paramos entonces las predicaciones, las mini predicaciones? Bien, entonces, ya para finalizar, porque ya no, parece que los dos hermanos que yo les pedí no están acá, ¿no? Era la hermana Erika, una de ellas, y tuvo que trabajar hoy día en la noche. Sí, sí. Y era el hermano, no, pero tampoco está. Bien, preguntas y comentarios. Hagan todos los que quieran, porque la tarea que viene ahora es un poquito más titánica. ¿No hay preguntas? ¿Comentarios de lo que hemos visto? Hubo la restauración de lo que de lo que usted habló, de lo que se habló.
sé que hubo una restauración. Por eso pregunto si la hubo. Cuando usted estaba O sea, hablando. sí, po. Recuerde que Nehemías es el que estaba con un lado, ¿cierto? Con el chuzo y con el otro lado estaba con la espada, po. O sea, había una negación, ¿cierto? A que al pueblo de Israel, después del exilio, ¿cierto? Pudiera restaurar la Ok, Jerusalén. ¿Mm? Entonces, ¿qué desafío resta- enfrentó Nehemías? Eso es lo que en el fondo podemos traer del mensaje. ¿Mm? Obviamente no terminó su sermón porque él era, era la parte introductoria. sí. Pregunta, yo les voy a preguntar. ¿Tienen claro qué deben hacer con el texto bíblico? Sí, ¿cierto? Se tienen que familiarizar, dormir con el texto, soñar con el texto, levantarse con el texto, ir al baño con el texto, ducharse con el texto, Y aprendérselo de memoria. aprendérselo de memoria, ¿cierto? Eso es lo primero que deben hacer. Día lunes, no lo entendió, voy a otra versión, me meto al teléfono o a su computador y busco versiones. Usted va a encontrar en Google versiones, la NBI que hablábamos delante con el pastor José, la Biblia de las Américas, que es mi Biblia favorita, sobre la Reina Valera. Y veo si dice lo mismo, si hay algo que me aclare más. Eso lo hice el día martes. El día miércoles, abro mi cuaderno de texto, de estudio, y empiezo ya ahora, pongo mi Biblia y mi cuaderno y empiezo a analizarlo. Analizo qué frases son interesantes en el texto y las anoto. Y luego veo los verbos que están ahí, las acciones que están ahí, y las anoto. Hay algo que no me llama la atención. Bueno, lo estudio. No cacho mucho cómo hacer exégesis. Bueno, pues están los comentarios. Busco un comentario de Nehemías, de Bacon, o el comentario de la NBI, Pastor José, y me voy a buscar a Nehemías. Busco el capítulo y veo qué es lo que el comentarista dice de ese pasaje. Y lo anoto en mi cuaderno de texto. Y yo digo, wow, que en realidad se me está aclarando qué está pasando en el escritor, ¿cierto? De ese pasaje ahí en Nehemías. Lo observé, lo analicé. ¿Y qué es lo que hago después, el día jueves? Lo interpreto al pasaje. Digo, esta es la interpretación de este pasaje. ¿Qué hago el día viernes? Llamo a mi profesor de predicación expositiva para que me diga si estoy bien lo que estoy haciendo o no. No, si no, no tiene que hacer eso usted. No tiene que hacer eso. Usted el día viernes, ¿cierto? Repasa todo lo que hizo. Usted lo repasa. Ahora, si alguien me quiere mandar su sermón y quiere mi opinión, con mucho agrado y con mucha humildad yo lo voy a recibir. Y el día viernes usted lo repasa. Dice, estoy bien con mi idea central. Y ahí usted da vuelta a la hoja y usted empieza a notar, ¿cuál es el título de este sermón? Le pide a Dios en oración que le entregue un título y pone el título de sermón. Punto número 2, la idea central. Usted ya lo estudió. No, la idea central de esto es esto. Y luego usted empieza a escribir la introducción. Como usted ya estudió, hace un breve resumen del contexto histórico y cultural. ¿Cierto? Y luego usted busca una historia ahí, empieza a googlear alguna historia que potencie, ¿cierto?, la introducción, el contexto, como lo hizo nuestra hermana Elizabeth. Puso a Juan, ¿cuánto? ¿Juan Tenorio? No, Juan es. Sí. Entonces, todos, wow, ¿ve que me llamó la atención? ¿Se da cuenta? Me llamó la atención Juan Tenorio. Inmediatamente uno dice, efectivamente David fue como Juan Tenorio, o al revés, Juan Tenorio fue como David. Picarones como ellos solos. ¿Te das cuenta? Lo importante de buscar ideas, ilustraciones a través de la evidencia de otros que potencien, ¿cierto?
la introducción. Y luego mi frase de transición. Esa frase de transición es la que el oyente dice, ah, este hermano ya me habló de la introducción y ahora él va a empezar a desarrollar su sermón. Usted a veces escucha sermones donde dice, a ver, ¿dónde está la introducción? Y empieza a hablar, ¿y dónde, qué divisiones tiene este sermón? ¿De qué me está hablando este caballero? No lo entiendo. ¿Se da cuenta? Por eso, la idea central es lo primero que usted pone arriba. Y la idea central es la que usted lo dirige su bosquejo. Y el día sábado, como a las 4 de la mañana, usted no se levanta a orar. Usted despierta a su señora o a su esposo y le dice, oye, te quiero predicar. Y si su esposa le da el visto bueno, usted está listo para el día domingo. Amén. Porque si le entendió su esposa es porque todo el mundo le va a entender. ¿Mm? ¿Se entiende? Es una talla. Lo escuché por ahí en todo caso. Lo escuché por ahí. Bien. Yo lo hago, Eso es. hermano Tama. ¿Ah? Yo lo hago, porque a mí cuando yo predico me gusta utilizar un vocabulario que todo el mundo me entienda. Exacto. Entonces, yo se lo leo a mi nene y mi nene dice, mami, no entendí esa parte. Pues entonces yo busco otro vocabulario para que me Exacto. pueda Muy entender bien. mejor. Ve Sí, que sin estar en, a ver, sin ponerme de acuerdo con la hermana Elizabeth, es lo que yo también hago. Ahora, yo no despierto a misión a las 4, sino me tiran de la pieza para afuera. sí. No, la La despierto como a las 10 de otra, la mañana. No, se lo mando a algún amigo y mira, tengo que predicar mañana, ¿qué día me puedes dar? O no, no sé. Pero sí, efectivamente, a veces inclusive me voy aquí a mismo, a donde estoy ahora, en la pieza de mi hijo, y me pongo a predicar solo. ¿Me han escuchado predicar solo en redes sociales? Predico solo. Estoy sí, convencido que estoy en una multitud, pero predico solo. Y después me escucho, pues, antes de subir ese video me escucho, digo, no, no lo voy a subir porque me mandé una chambonada en alguna parte por ahí. Y la corrijo yo mismo el sermón. ¿Ves? Eso. Bien, pues hermanos, no sé si hay más preguntas, Pastor Israel. ¿Alguna pregunta, hermana María y hermana Marta ya, hermano Mario, hermana Aliana, hermano Pastor Jorge, hermano Etelberto? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Algún comentario? La hermana Primi o el hermano Isaac Fernández. Si no, oramos y nos vamos para la casita. Perdón. Nos Mi desconectamos. hermano, mi hermano Alejandro, brevemente, muchas gracias por la intuición, me parezco a los pitufos Ah, con el adivine gorro. que había en mi cabecita, lo mismo. Estaba pensando lo mismo. Sí, es por el frío que hay acá en Sí, Chile, muy fuerte. sí. ay, padre. Meditando en lo que usted estaba diciendo, hay que tener un corazón humilde ante la palabra, ¿cierto? Así es. Amén. Es permitir que la palabra te hable, te atraviese, Hebreos 4:2. Y escuchaba yo y primero mis felicitaciones a mi hermana Elizabeth por la exposición que tuvo. Son horas y tiempo. Y también muchas gracias a mi hermano Alejandro. Siempre voy a estar agradecido por lo que se está entregando. Y es una tarea titánica, muy Mm, titánica, muy titánica. Y lo que le decía la vez pasada, que uno ve a estos llamados predicadores de la prosperidad y ven como con tanta liviandad hacen una exhortación, una interpretación sin haber pasado una semana, un mes completo con el texto. Y es una tarea grande, hay que tomar pala y picota y empezar a cavar y empezar a estudiar. Y lo último, yo creo que para poder tomar la idea del sermón expositivo, lo que tiene que hacer es practicar, 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 practicar y practicar. Y como mm, dijo usted bien, para que no parezca solamente algo técnico, usted me llamó la atención lo que dijo, que oración y ayuno, oración Amén. y ayuno, oración y ayuno. mm. Que es importante, por si alguien si alguien está acusándonos, a mi hermano Alejandro, acusándonos a nosotros que somos gente técnica, gente buena para filosofar, no, oración y ayuno.
Y hay que recordar, mi hermano Alejandro, que hemos leído al príncipe de los predicadores, el hermano Carlos Spurgeon. Me llama la Así es. atención algo que un predicador expositivo por excelencia. Me llama la atención que él, con un fervor que a veces tienen, comillas, los pentecostales, él pedía que cuando subía a predicar, tuvieran hermanos orando Mm, debajo de la sí, tarima, debajo de la Wow. tarima. Y a mí, era un hombre que hoy día pudieran acusarlo a usted, a mí, a mi hermano Elisa y a todos los que estamos estudiando de gente de letra, usando mal mm, el término letra, ¿cierto? Pero Spurgeon, que muchos pentecostales lo cita mi hermano Alejandro, cuando yo estudié la biografía de él, me quebró el alma cuando él subía y tiritaba y decía, necesito que hermanos estén orando mientras yo predico. Hoy día ni los llamados pseudos pentecostales hacen eso, suben sin haber estado en oración y ayuno, ni haber cavado el texto. Me ha enseñado algo mi hermano Alejandro, he aprendido algo en estas ya 7 semanas que estoy con usted, que tengo necesidad de seguir aprendiendo y a encerrarme con Amén. el texto y a preguntarle al texto. Eso es lo que he aprendido. Muchas gracias. ok, gracias, Pastor Israel. Gracias. Gracias por su tiempo y gracias a mi hermano. Muchas gracias. Yo dije algo al Y principio. Sama, perdóneme, Por ¿cómo se favor, llama adelante, él? adelante, hermana Marta. ¿Cómo se llama él? El que habló ahora, ¿El Pastor Israel? Pastor Israel, Sí, Pastor Israel Orlando Israel. Mm. de Yo decía Chile. al principio, si nosotros no tenemos conciencia, si usted no tiene conciencia que el que escribió eh, la carta de Pablo a Timoteo no fue Pablo y que fue Dios mismo, si usted no tiene conciencia de eso y en forma liviana se sube al púlpito con algunas notas que por ahí se metió el día sábado en la tarde, se metió a Google y dijo, voy a buscar un sermón de segunda de Timoteo del capítulo 1, del capítulo 4, del verso 1 al 7, porque es lo que me pidieron que predicara, y usted copy pega, copy paste. Si usted no tiene conciencia que eso es un pecado, eh, si usted no tiembla antes de subirse al púlpito, si usted no suda antes de subirse al púlpito, usted no ha entendido el temor a Dios. Amén. Usted no ha entendido el temor a Dios. Así es, amén. Dios es santo, amados hermanos. Dios es santo. Amén. Y si usted tiene la osadía, se lo digo con cariño, si usted tiene la osadía de querer predicar la palabra, y por algo está en este curso, ¿cierto? Porque puede predicar a los niños, puede predicar a las mujeres, puede predicarle a los jóvenes, puede predicarle al vecino al lado, y usted tiene que hacerlo de la manera que lo hace el día domingo en el púlpito. Si usted no tiene conciencia de tamaña responsabilidad, no predica, hermano, no se dedica a esta tarea ardua que es la predicación. No se dedique. Dedíquese a otra cosa. Eh, qué rico que esté con nosotros, estudiando, porque también has aprendido a hacer hermenéutica, es decir, has aprendido a estudiar la palabra. Si también hemos hecho 2 cursos en uno, exégesis, que es la correcta interpretación de un pasaje, y homilética, que es el arte de predicar. Pero si usted no hace el trabajo que debe usted hacer como predicador, no, no se dedique a predicar. No se dedique a predicar. Mi hermano Alejandro, disculpe una consulta con respecto a predicar. Comúnmente cuando pensamos en predicar, estamos mirando los púlpitos, que es de vital Exacto. importancia. Pero, ¿qué dice usted hoy día, por ejemplo, que hoy día tenemos púlpitos virtuales, Instagram? Yo mismo hago un trabajo con videos cortos, mensajes de texto, evangelizo. ¿Qué pasa con los que tienen la evangelización y lo llaman el hermano pobre del púlpito y no tienen no se preparan? ¿A qué niveles debemos preparar? Voy a hacer una pregunta obvia, pero necesito su respuesta. ¿Debíamos prepararnos igual los que predicamos a la calle más que en un púlpito? ¿De la misma manera como que si estuviéramos exponiendo en un púlpito?
O sea, la respuesta es Es, obvia. La respuesta es obvia, Pastor Israel. De ahí alguien me puede complementarla, pero mi respuesta es obvia. La vitrina, o sea, a ver, Dios nos ha permitido hoy día tener diferentes vitrinas, porque los tiempos culturales son distintos, pero el mensaje es el mismo. El mensaje del Evangelio no ha cambiado. ¿Y cuál es el mensaje del Evangelio? Que usted, la única forma de llegar a Cristo es en arrepentimiento y fe, no hay otra cosa. Sí, Y eso lo hace la gracia. Pero si usted no predica esto en sus redes sociales y se dedica a mostrarse, a sacarse selfies, a mostrarse la panza o a mostrarse que anda en Arica, en Puerto Montt, que anda de paseo, o sea, puede hacerlo, pero siempre trate de mezclar un mensaje. El otro día yo hablaba de una reflexión y decía, ¿tus redes sociales tienen algo o todo de Cristo? Hermano, sus redes sociales deben tener todo de Cristo. amén. Entonces, Dios nos ha dado diferentes vitrinas. A mí me ha dado esta, a través de ustedes, me ha dado mi iglesia local, me ha dado las invitaciones que a veces me invitan algunos pastores a predicar, me ha dado, ¿cierto?, mis redes sociales. Yo hace 5 o 6 años atrás yo dije, nada más de andar publicando tonterías, con el respeto de algunos de ustedes. Nada más, dije, nada más. Mi vida va a girar en torno a Cristo y voy a predicar de Cristo en mis redes sociales, gústele a quien le guste. Tengo un grupo que se llama Reflexiones Bíblicas, tiene más de 15.000 seguidores. Mi propia página personal tiene 5.000, casi 6.000 seguidores. No tengo idea quiénes son. Hermana Alicia a veces me pone un ok, pero yo no lo hago por los ok, yo lo hago porque creo, hermano, el Pastor Israel, que alguien va a escuchar ese sermón, que alguien va a leer esa reflexión, alguien. Y así Amén, amén. les puedo hablar de cientos de personas que han escuchado los sermones que yo he predicado o las reflexiones que yo he hecho y han sido tocados por el Señor. Yo no he dicho nada extraordinario. Si yo no soy el que convierto a las personas, es el mensaje predicado del Amén. Evangelio, el correcto mensaje del Evangelio. Ese es el que convierte. Y el Espíritu Santo usa ese sermón, esa reflexión para convertir a las personas, para redarguir, para corregir, para instruir a los hermanos, a la iglesia. Yo no tengo nada extraordinario. Esa es mi respuesta, Pastor Israel. No sé si alguien más tiene otra. Lo sabemos. es lo que yo le iba a decir bueno, no tan solo al hermano, al pastor Israel. Lo que pasa es de que, si bien es cierto, cuando uno predica en la calle es totalmente diferente a cuando uno tiene que predicar en la iglesia, porque por lo general la prédica en la vía pública es un tema evangelístico. Entonces, tenemos que prepararnos de otra manera, ¿De qué otra manera, Pastor? porque los mensajes son diferentes, a no ser que se haga una campaña evangelística dentro de la iglesia. Porque por lo general, cuando tenemos que predicar dentro de la iglesia, hacemos mensajes éticos, mensajes de edificación, eh, mensajes de valores, mensajes doctrinales, pero en la calle nosotros no podemos hacer ese tipo de mensajes. Ah, Lo que nosotros en la calle tenemos que hacer es predicar directamente a Cristo. No sé si me entienden la idea. sí, 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 sí. O sea, Pero si bien cuando es usted cierto, dice, el mensaje que se va a predicar, ¿no es cierto?, en la vía pública, también tiene que ser previamente estudiado. O sea, yo no voy a pescar, ¿no es cierto?, mi Biblia y voy allá el domingo, el sábado nos vamos a juntar en la plaza y vamos a ir a predicar ¿no es cierto?, y pongo el dedo, ya de esto ya voy a predicar. Tampoco se trata de eso. Porque cuando uno sale a predicar a la calle es el mismo compromiso que cuando uno tiene que predicar en la iglesia. mm, Pero los mensajes son diferentes. mm, Es la única gran diferencia, pero la preparación es la misma. No hay
una preparación para una cosa y una preparación para la otra. La preparación tiene que ser exactamente igual. O sea, si yo veo, por decir, si yo vamos a salir, por ejemplo, a predicar el domingo a la calle, yo tengo que tener claro qué pasajes voy a enfocarle a las personas que van a estar escuchando el mensaje y llevarlo, ¿no es cierto?, del pasaje bíblico, llevarlo a su vida, no a mi vida. O sea, primero, por supuesto, que el pasaje va a entregarme un mensaje a mí, ¿no es cierto? Pero posteriormente, uno ese mensaje tiene que transportarlo a la que la persona, a través del Espíritu Santo, sienta, ¿no es cierto?, lo que el Señor le está diciendo en ese momento. Por eso que es el mensaje en la calle es un mensaje evangelístico. No es un mensaje que lo va a llamar a la consagración, no, sino que lo va a llamar al arrepentimiento, porque los mensajes evangelísticos son de arrepentimiento, que la persona siente en su corazón que realmente el Espíritu Santo le está tocando el corazón y le está diciendo Ok, que está en pecado. qué bien. De eso Bien, podemos decir que es una diferencia entre una y otra cosa, pero las preparaciones son las mismas. O sea, yo siempre tengo que estar preparado para un mensaje evangelístico como para un mensaje, ¿no es cierto?, dentro de la iglesia. Ahora, nosotros como pastores, ¿no es cierto?, Eh, tenemos que estar constantemente estudiando y, ¿no es cierto?, tomar, no sé, un pasaje en la Biblia y decir ya, a veces uno en la semana tiene que tomar hasta 2, 3 pasajes porque acordémonos que en las iglesias tenemos martes, jueves y domingo, y consejería de jóvenes los días sábados. Entonces, son 4 eventos que por lo general los pastores tenemos que estar preparados. O sea, uno vive constantemente estudiando. Es ahí el dilema, dice uno. Entonces, a veces se encuentran estas situaciones en los jóvenes dicen, oye, pucha, queremos salir a evangelizar. Ya, entonces ahí uno ve que ahí tiene que analizar los textos que uno va a ocupar en la calle. Eso sería. gracias, Pastor José Miguel. Gracias. Pastor Israel, está silenciado. Al tiro. No, sí, por eso dije que era una pregunta con una respuesta obvia. Lo que decía era lo siguiente: obviamente una predicación que se da en una iglesia para creyentes que ya conocen a Cristo es diferente, y una predicación evangelista es diferente. A lo que me refería yo era el rigor con que se debe preparar el evangelista en la calle, debe ser el mismo rigor con que lo hace el del púlpito, sabiendo las diferencias de público y sabiendo que el que hace la obra según Juan 16, verso 1 en adelante es el Espíritu Santo. Me refería a eso, al rigor de preparación que deben tener los evangelistas al llevar el mensaje a la calle, y no tomando como que solamente es predicación a la calle y el hermano pobre, ¿no? Yo tengo que hacer el mismo estudio del texto y explicárselo a gente que no conoce a Cristo. Obviamente es un mensaje evangelista. ¿A qué se refiere? Presentando la muerte y la resurrección de Cristo como salvación. Eso. Ya, gracias, Pastor Israel. Bien, ¿algún otro comentario, alguna otra pregunta más? Si no, Hermano Alejandro, buenas noches, hermano. Dios los bendiga a todos. hermano Mario, ¿cómo está? Bien, hermano, les estoy oyendo, ¿verdad? De que en este libro, ¿Cuál Camino? Hay una anécdota donde hay un general, donde hay un soldado que está perdido y le dice, y se perdió de su grupo, y le dice, ¿qué hago ahora? ¿Dónde me meto? Y el general se le queda viendo con los ojos así, ¿va? Aquí estamos en guerra, metete y pelea. En la práctica, hermano, cuando uno está en la calle, si uno no habla, hablan las piedras, pero Dios en su misericordia le habla a las personas. Yo tuve una experiencia con una hermana que yo criticaba eso porque son hermanas que oran así a domicilio, allá en sus casas, y yo no estaba de acuerdo en eso, pero un día hablando con ella me llamó, hermano Mario, ¿cómo estás? Bien, hermana, viera que lo soñé. Ah, sí, hermana, yo no creo en los sueños, le dije, empecé a hablar, ¿verdad? Y seguimos hablando, hablamos de Dios, y después vi, hermano, que Dios ha puesto en mi corazón que yo le di una ofrenda, y yo ese día estaba algo quebrado económicamente, hermano, y me quedó de experiencia, me quedé callado. Digo yo, Dios usa a las personas, de una u otra forma Dios usa a las personas. Yo le digo a un amigo que él siempre está en contra de la riqueza y habla mal de los ricos. Mira, le digo yo, Dios en todos los niveles tiene gente. En Hollywood tiene gente que le va a hablar a esa gente
En el mercado hay gente que le ha dado de mercado, pero Dios en todos los niveles tiene su pueblo y va a haber siempre alguien que va a estar hablando a las personas. Y Dios es fiel, eh, Dios es, Dios es el que hace todo, hermano, y Dios pone personas. Lo que tenemos que tener, estar preparados, estar leyendo, oír estas pláticas, te enriquecen, aprende uno mucho, así de gente sabia. Y en su momento Dios va a recordar esas palabras y las vamos a dar a las personas, pero Amén. de una u otra forma Dios habla, mi hermano. Dios le habla a las personas, Dios le habla a todos. En todos los Amén. niveles, Dios habla. Amén. Gracias, hermano Mario. Muchas gracias. Muy amable. Bien, bueno, podríamos estar hablando toda la noche de nuestras experiencias y eso nos enriquece a nosotros y también quienes las escuchamos. Así que le agradezco a quienes han abierto su corazón y han aportado para que al final de esta clase sea más, más lúdica y no escuchar siempre ahí a un hermano que es medio peladito que está siempre hablando. ¿Ya? La idea es que ustedes también compartan. Ese hermano peladito soy yo, por si acaso, para que nadie se ofenda. No, sí, yo también estoy igual, pastor. Ay, hermano. No, yo estoy 100% peladito, ya. Ah, no, Bien, yo vamos a no. orar y nos vamos a desconectar para que podamos descansar y ahí compartir un ratito con la familia. ¿Les parece? Oremos al Señor entonces. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte las gracias, Señor. Y como te pedí estos días, Señor, por estos hijos tuyos, por mis hermanos, hermanas, Señor, por tus siervos. Oraba, Señor, desde mi vehículo, por sus necesidades, Señor. Y yo no los conozco, Padre. Yo veo una persona en estas pantallas. Como quisiera darle un abrazo a la hermana Alicia, un abrazo a la hermana Marta, a los hermanos de Bolivia, a los hermanos de Argentina, hermano Mario, cómo no me encantaría estar en su casa, tomar un café con él. Pero, pero tú has dispuesto, Señor, estas plataformas para poder conocernos, para poder crecer como hijos tuyos, crecer en tu conocimiento y da lo mismo quien tenga que dar la clase, Señor. Lo importante es que podemos compartir vivencia, podemos compartir experiencia, podemos compartir tu palabra, que al final del día eso es lo que importa, Señor. Yo quiero reiterar, Señor, mi petición a usted y orar por cada uno de los que está aquí, Señor. Por el hermano Adalberto, por el hermano Pastor Jorge Figueroa, por el hermano Isaac, la hermana Primi, la hermana Marta, la hermana Catalina, Pastor Israel, hermano Mario, el Pastor José Miguel, la hermana Alicia, la hermana Julia, Señor, y por tantos más, Señor, que por hoy día no han podido estar. Pablo oraba fervientemente por su discípulo, por Tito, por Timoteo. Yo oro por mis hermanos, Señor, y me pongo delante de ellos. Y llevo, Señor, esta petición de interceder por ellos, Señor. Son personas hermosas, Señor, personas que están dispuestas a ser enseñadas, son discípulos tuyos. Bendíceles, Señor. Glorifícate en sus vidas. Provee para sus necesidades, Señor. Mira sus corazones, Señor, sedientos de ti. Y si hemos pecado, Señor, te pedimos perdón. Y ayúdanos a levantarnos. Que mañana, Señor, cuando tengamos que abrir nuestros ojos, esté esa respuesta que estamos esperando, Señor. Amén. En el nombre de Jesús, Señor. No quisiéramos desconectarnos de usted, Señor. Amén. Pero está la necesidad también de compartir con nuestras familias, Señor. Y anhelo que cada uno de nosotros, Señor, siga conectado con usted en la intimidad. Gracias, Señor, por esta clase distinta. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Les amo en el Señor. Les mando un saludo de parte del pastor Jorge para ustedes y de los maestros del instituto. Y espero que nos veamos el próximo martes a la misma hora en el mismo canal. Y
y con el mismo profesor medio peladito que les habla un ratito. Dios les bendiga, un abrazo, cuídense. Nos Que estén vemos, muy bye. bien. Cuídense. Chao, Un chao. abrazo. Chao, chao. Hermana, Bendiciones. Adiós, adiós. Nos vemos, cuídense. Chao, chao. Chao. Un saludo a la hermana Erika, Mario. cada semana, hoy no puedo estar, pero Dios lo ve, hermana. Que Amén. la Chao, bendiga. chao. Chao, chao. Dios, hermano, Dios la bendiga a todos.